En mi humilde opinión, la única reacción bioquímica más importante, especialmente para nosotros, es la respiración celular. Y la razón por la que me siento tan seguro de esto es porque así es como obtenemos la energía de lo que comemos o nuestro combustible. O si queremos ser más específicos, a partir de la glucosa. Al final del día, la mayor parte de lo que comemos, o por lo menos los carbohidratos, terminan como glucosa. En videos futuros voy a hablar acerca de cómo obtener energía de las grasas o las proteínas. Sin embargo, la respiración celular, vamos a ir de la glucosa en energía y en algunos otros subproductos. Para ser un poco más específico al respecto, escribiré la reacción química aquí. La fórmula química de la glucosa, vamos a tener 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Esta es la molécula de glucosa. Si tienes un mol de glucosa, déjenme escribirlo, esta es la glucosa. Luego para ese mol de glucosa, si tienes 6 moles de oxígeno molecular dentro de la célula, entonces, esta es una burda simplificación de la respiración celular. Vas a apreciar en los próximos videos que nos vamos a involucrar en este mecanismo tanto como sea posible. Creo que es bueno ver la imagen completa. Si tengo glucosa, si tienes un mol de glucosa y 6 moles de oxígeno, a través del proceso de la respiración celular, por ahora lo escribiré simplemente como una especie de un gran cuadro negro. Permítame escoger un buen color. Esta es la respiración celular, que como veremos es un poco complicada. Supongo que cualquier cosa puede ser difícil si queremos aprender lo suficiente. A través de la respiración celular vamos a producir 6 moles de dióxido de carbono, 6 moles de agua, y esta es la parte súper importante. Vamos a producir energía. Y esta es la energía que se puede utilizar para hacer un trabajo útil, para calentar nuestros cuerpos, para proporcionar los impulsos eléctricos de nuestros cerebros. Cualquiera sea la energía, especialmente para las necesidades de un cuerpo humano. Sin embargo, esta energía proporcionada no es solo en seres humanos. Cuando dices energía, se podría decir en el último video que no solo... Si ese era el último video que has visto, es probable que hayas escuchado que dije que el ATP es la moneda de intercambio energético para los sistemas biológicos. Se podría decir... Parece que la glucosa es la moneda de energía para los sistemas biológicos y hasta cierto punto las dos respuestas serían correctas. Pero para ver cómo se entrelazan, hay que ver el proceso de la respiración celular, la cual produce la energía directamente. Sin embargo, esa energía se utiliza para producir ATP. Así que si yo fuera a romper esta parte de energía de la respiración celular, solo se produciría calor. Solo se calentaría la célula. Luego alguna parte de la energía se utilizaría, y eso es lo que dicen los libros. Los libros dicen que se producen 38 ATP por la respiración celular. Pueden ser más fácilmente utilizados por las células para la contracción de los músculos o para generar impulsos nerviosos o hacer cualquier otra cosa. Crecer, dividirse o cualquier otra cosa que la célula pueda necesitar. En realidad lo que se dice de la respiración celular, producir energía, no es tan cierto. Es realmente el proceso de tomar la glucosa y producir moléculas de ATP, produciendo calor como un subproducto. Probablemente sea bueno tener ese calor alrededor. Tenemos que estar razonablemente calientes para que nuestras células puedan funcionar correctamente. Así que el punto es ir de glucosa a partir de un mol de glucosa. Los libros dicen 38 moléculas de ATP y la realidad es que en circunstancias ideales producirán 38 moléculas de ATP. Estaba leyendo un poco antes de hacer este video y realmente dependiendo de la eficiencia de la célula, cuando realiza la respiración celular probablemente será más o menos de 29 a 30 moléculas de ATP, aunque hay una enorme variación aquí. La gente sigue estudiando esta idea. Sin embargo, todo esto es lo que la respiración celular es. En los próximos videos vamos a dividirlo en sus componentes. Ahora se los voy a presentar, solo para que se den cuenta de qué se trata y de las partes de la respiración celular. La primera etapa se llama glucólisis, que literalmente significa romper la glucosa. Solo para que sepas esta parte, glico de glucosa y lisis, que significa romper. Cuando vimos hidrólisis,
consistía en utilizar agua para romper una molécula. Glucólisis significa que vamos a romper la glucosa. Y en el caso de que se preocupen por cosas como el origen de las palabras, el término glucosa proviene del griego gluk, que significa dulce. La glucosa realmente es dulce. Entonces, para todos los azúcares se pone osa al final, que solo significa azúcar. Podrías pensar que es redundante decir azúcar dulce y se debe a que hay algunos azúcares que no son dulces. Por ejemplo, la lactosa. La leche quizás sea un poco dulce. Cuando se digiere la lactosa, después se convierte en azúcar dulce, pero no tiene sabor dulce como la glucosa, la fructosa o la sacarosa. De todos modos, eso es aparte. El primer paso de la respiración celular es la glucólisis. La ruptura de la glucosa lo que hace es romper glucosa de una molécula de 6 carbonos. Literalmente, la toma de una molécula de 6 carbonos, déjeme dibujarlo así, una molécula de 6 carbonos que se ve así, realmente este es un ciclo. Voy a enseñarte cómo se ve una molécula de glucosa realmente. Esta de aquí es la glucosa. Puedes notar que tiene 5 o 6 átomos de carbono. Saqué esto de Wikipedia. Basta con buscar la molécula para que veas este diagrama si quieres verla en detalle. Puedes ver que tiene 6 átomos de carbono, 6 átomos de oxígeno. Y todas esas pequeñas cosas azules son los hidrógenos. Así es como realmente se ve la glucosa. Sin embargo, el proceso de la glucólisis, que es esencialmente lo que estamos aprendiendo, lo estoy escribiendo como una cuerda, pero se puede imaginar como una cadena. Tiene átomos de oxígeno y de hidrógeno añadidos a cada uno de estos átomos de carbono. Y tiene una columna vertebral de carbono. Se rompe el esqueleto de carbono en dos, eso es lo que hace la glucólisis, justo aquí. Entonces has hecho una especie de ruptura celular en la glucosa y cada una de estas dos cosas. No he dibujado todas las otras cosas que tienen, ya sabemos, todas estas cosas están unidas a otras cosas, átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno o lo que sea. Sin embargo, cada una de estas 3 moléculas de carbono de la columna vertebral son llamadas piruvato. Vamos a entrar en mucho más detalles acerca de esto. La glucólisis por sí mismo necesita 2 moléculas de ATP para generar 4. Así que en términos netos genera 2. Déjeme escribir esto en otro color. Genera 2. En términos netos genera 2 moléculas de ATP neto. Esta es la primera etapa y puede ocurrir por completo en ausencia de oxígeno. Voy a hacer un video completo de la glucosis en el futuro. A continuación, estos subproductos que se crean luego entran en lo que se denomina el ciclo de Krebs, el que genera otras 2 moléculas de ATP. Este es uno de los puntos interesantes. Hay otro proceso que ocurre después del ciclo de Krebs. Estamos en una célula y todo está relacionado con todo. Todo el tiempo. Es normal que se vea después de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Esto requiere oxígeno. Así que permítame ser claro. Glucólisis, este primer paso, no requiere oxígeno. No necesita oxígeno. Puede ocurrir con o sin oxígeno. El oxígeno no es necesario. Por lo tanto, se podría llamar un proceso anaeróbico. Proceso anaeróbico. Esta es la parte anaeróbica de la respiración. Permítame escribir eso también. Anaeróbico. Tal vez escriba aquí abajo glucólisis, ya que no necesita oxígeno, se puede decir que es un proceso anaeróbico. Podrías estar familiarizado con la idea del ejercicio aeróbico. La idea del ejercicio aeróbico es respirar más fuerte porque se necesita una gran cantidad de oxígeno para hacer este tipo de ejercicio. Por lo tanto, anaeróbico significa que no necesitan oxígeno. Aeróbico significa que necesita oxígeno. Anaeróbico significa lo contrario, no necesitas oxígeno. Por lo tanto, la glucólisis anaeróbica produce 2 ATP netos. Después del ciclo de Krebs, hay un poco más de organización en juego. Lo detallaremos en el futuro, pero si nos movemos al ciclo de Krebs, que es aeróbico, se requiere de oxígeno para que funcione, para producir 2 moléculas de ATP.
Entonces esta es una parte que francamente cuando la aprendí por primera vez me confundí muchísimo. Solo voy a escribirlo de forma tradicional. Entonces tienes algo llamado la cadena de transporte de electrones. Y esta es la parte que se lleva el crédito por la mayor producción de ATP, 34 ATP. Es también aeróbico, requiere oxígeno. Así que puedes ver, si no tenía oxígeno, si las células no están recibiendo suficiente oxígeno, aún así puedes producir un poco de energía. Sin embargo, está muy cerca, se puede producir una vez que tengas oxígeno. En realidad, cuando empieza a quedarse sin oxígeno, este proceso no puede continuar. Así que lo que pasa es que algunos de estos subproductos de la glucosis, en lugar de entrar en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte de electrones, donde se necesita oxígeno, pasan por un proceso paralelo llamado fermentación. Para algunos organismos, este proceso de fermentación usa los subproductos de la glucosis literalmente para producir alcohol. Ahí es de donde el alcohol entra y es llamada fermentación alcohólica. Nosotros como seres humanos, supongo que por suerte o por desgracia, nuestros músculos no producen alcohol directamente, producen ácido láctico, por lo tanto, hacemos la fermentación del ácido láctico. Ácido láctico. Eso sucede en los seres humanos y probablemente otros mamíferos. Hay otras cosas como la levadura, que va a hacer que la fermentación del alcohol tome lugar. Esto sucede cuando no tienes oxígeno. De hecho, es este ácido láctico que hace que si yo fuese a correr una maratón y no soy capaz de tomar suficiente oxígeno, hace que mis músculos empiecen a doler, debido a que el ácido láctico comienza a acumularse en ellos. Pero es solo una cosa aparte. Si tenemos oxígeno, que puede moverse al ciclo de Krebs y obtener 2 moléculas de ATP, y luego pasar a la cadena de transporte de electrones y producir 34 ATP, que es en realidad la mayor parte de lo que ocurre en la respiración. Ahora lo he dicho como un punto aparte, pero en cierto punto no es justo, porque si bien estos tipos están operando, también son productores de estas otras moléculas. No son productores de ATP, lo que están haciendo es tomando, y sé que esto es complicado, pero creo que en el transcurso de los próximos videos vamos a tener una intuición de que en estas dos partes de la reacción, la glucosis y el ciclo de Krebs, estamos constantemente tomando NAD, lo voy a escribir como NAD+. Estamos añadiendo átomos de hidrógeno para formar NADH y estas realmente pasan por una molécula de glucosa. Esto le ocurre a 10 moléculas de NAD o mejor dicho 10 NAD+, que se convierten en moléculas de NADH. Estas son las que realmente impulsan la cadena de transporte de electrones. Voy a hablar mucho más sobre esto, el cómo sucede, el por qué es la energía derivada y cómo es esta una reacción oxidativa y todo lo demás. Lo que está siendo oxidado y reducido. Solo quería darle el debido crédito. Estos individuos no son solo productores de 2 ATP en cada una de estas etapas, también están produciendo realmente combinando 10 moléculas de NADH. Las que producen 3 moléculas de ATP en una situación ideal en la cadena de transporte de electrones también están haciendo que esta otra molécula FAD, que es muy similar, esté produciendo FADH. Sé que todo esto es muy complicado, voy a hacer videos sobre esto en el futuro, pero lo importante es recordar es la respiración celular, todo lo que está llevando glucosa en un tipo de reacondicionamiento de la energía en glucosa y reenvasándola en forma de molécula. Los libros lo dicen, 38 moléculas de ATP. Si estás haciendo un examen, es un buen número para escribir. Tiende a ser un número más pequeño que también va a producir calor. En realidad, la mayor parte va a ser calor. Sin embargo, los 38 ATP son hechos a través de 3 etapas. La primera etapa es la glucólisis, en la que literalmente se divide la glucosa en 2, la cual genera algunas moléculas de ATP. Lo más importante es que está generando algunos NADH que van a ser utilizados posteriormente en la cadena de transporte de electrones. A continuación, los subproductos se dividen aún más y pasan al ciclo de Krebs, donde directamente se producen 2 ATP, la cual produce más moléculas de NADH. Todos los NADH producidos se utilizan en la cadena de transporte de electrones para producir la mayor parte de su moneda de cambio energético, o mejor dicho, las 34 moléculas de ATP.